bendición, valga la redundancia, encontrarnos nuevamente este domingo, el Día del Señor, para reflexionar en la palabra de Él, en el Evangelio, como lo hacemos siempre los días domingos. En esta ocasión nos corresponde leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, los versículos del 29 al 39. Le damos seguimiento, como ustedes pueden ver, con las lecturas de los domingos anteriores. En este texto que tenemos, quiero que enfoquemos esta pregunta que puede surgir de lo que contiene el versículo 38, que dice de la siguiente manera: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, de ese texto nos hacemos nosotros la pregunta: ¿para qué vino Jesús? Porque Él dice: para esto he venido. La mayoría de versiones de la Biblia dividen este texto en 2 o 3 partes, pero el mensaje quisiera que lo podamos obtener del análisis de todo el pasaje, es decir, la respuesta a la pregunta que nos hicimos: ¿para qué vino el Señor? ¿Cuál era realmente su misión? Este es un tema importante para nuestra iglesia. Y en este pasaje, Jesús todavía se encuentra en la sinagoga. Recordemos que el domingo anterior lo vimos llegar a la sinagoga y expulsar allí a un demonio que había poseído a un hombre que estaba dentro de la sinagoga en el día de reposo. Entonces, en el versículo 29, que empieza nuestro texto, él todavía se está saliendo de la sinagoga, es decir, ha terminado, se podría decir, el día de reposo, y ellos salen de la sinagoga. Al salir de la sinagoga, nos damos nosotros cuenta de que están visitando la casa de los discípulos. El primer encuentro de Jesús en este pasaje es en la casa de Pedro con la suegra de Pedro, que estaba enferma. Y entonces él empieza este pasaje diciendo que ella estaba acostada con fiebre y le hablaron de ella. Y entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. En estos versículos, en estos 3 versículos que abarca esta porción, encontramos ese primer paso que el Señor da después de salir de la sinagoga. Va a la casa de sus amigos y ahí sana a una mujer enferma. Solamente dice el pasaje que era la suegra de Pedro, no tiene un nombre, como generalmente sucede en el texto bíblico, en aquella cultura y en aquella época. Las mujeres eran nominadas o identificadas por el personaje masculino más cercano a ellas. Podría ser la hija de, la esposa de, y en este caso la suegra de. Entonces, de esa manera, el Señor Jesús, muchos dicen que cuando ella se levanta ya sana y se pone a servirles, está dejando el texto un mensaje de esa condición de la mujer que tiene que servir a los varones. Sin embargo, nosotros podemos decir y afirmar que el Señor Jesús siempre valoró a la mujer. A lo largo del Evangelio nosotros podemos ver cómo Él valoró a la mujer. Y de hecho, en este pasaje toma 2 acciones que para el pueblo judío, para un judío respetuoso de la ley, no son correctas, como es el de acercarse a esta mujer y levantarla, tomarla de la mano para levantarla, por ser mujer y por estar enferma, porque al estar enferma tenía una condición de impureza. Pero Jesús va contra esas corrientes que
aislaban a la mujer, que la desvalorizaban. Y aunque esta mujer aquí en el pasaje no se le identifica como un nombre, ella es una mujer que, que representa esa cercanía de Jesús y esa actitud de él de no tener ningún temor de acercarse a ellas, de hablar con ellas. Y hay muchos otros ejemplos de milagros hechos a mujeres en donde Jesús se acercó, les habló y las levantó. Ese es otro detalle importante, mis hermanos, que quiero que nosotros observemos, que en este pasaje dice la levantó, y esa palabra que está escrita en este versículo en el idioma original es la misma palabra que se usa para hablar de resurrección. Cuando él resucitó a la hija de Jairo, dice que la levantó, es la misma palabra. Es decir, no significa que la suegra de Pedro estaba ya muerta, pero la levantó. Y muchos también agregan que la levantó para la diaconía y la catalogan como la primera diaconisa del cristianismo. Jesús entonces, ¿para qué vino? Hay mucho más en este pasaje, pero yo quiero que enfoquemos eso. Fíjense que hay muchos líderes en el mundo actual, o que fueron del siglo pasado, personajes reconocidos porque realizaron alguna acción. Están catalogados como símbolos incluso, ¿verdad? Pero Jesús nos interesa hoy que nosotros veamos, porque más adelante dice que al llegar la noche le trajeron todos los enfermos. Y entonces alguien podría decir, ¿será que Jesús vino como curandero, como exorcista, como para estar ahí sanando enfermedades y curando o liberando a los endemoniados? Porque toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa donde Jesús estaba posando. Mis hermanos, él sanó a muchos, dice la palabra, que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios. Hay otros milagros más adelante en el Evangelio de Marcos, porque este Evangelio precisamente, que es tal vez el más corto, solo tiene 16 capítulos y usa varios capítulos para el final, o sea, la pasión. Los capítulos que están enfocando el ministerio de Jesús son capítulos donde Jesús está actuando, se está moviendo, está haciendo actividad, proclamando, enseñando o sanando. Entonces nos interesa ver que el Señor Jesús no vino solamente como un curandero, tampoco vino como un exorcista, como un mago para poder sacar fuera demonios. En el texto del domingo anterior vimos que él no usó palabras mágicas para expulsar el demonio, como lo haría cualquier brujo o curandero. No, le ordenó al espíritu salir, mostró su autoridad, pero liberó al hombre. Ahora levantó a la suegra de Pedro que estaba enferma y sanó a muchos y expulsó muchos demonios. Y no dejaba que hablaran los demonios, les mandaba callar. Tenía autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus inmundos. El resto del pasaje habla de que él se fue muy temprano buscando un lugar para orar. Ahí dice que se fue a un lugar desierto. No es que se haya ido a un desierto propiamente dicho, pues cerca de Capernaum no hay ningún desierto, pero se fue a un lugar solitario a orar. Y ahí llegan sus discípulos a urgirle que atienda a la multitud que los sigue. Y entonces es cuando el Señor Jesús dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Es decir, él no estaba solamente haciendo curaciones, él no estaba solamente exorcizando personas, sacando fuera demonios. Su mensaje, su tarea era proclamar, predicar,
Lo único es que una vez más, fíjense hermanos qué importante, una vez más el texto nos manda a que no solamente demos la palabra, sino que también atendamos la necesidad de la gente. Hace 8 días vimos que él fue a la sinagoga para enseñar, pero habiendo en la sinagoga un hombre poseído por espíritu inmundo, lo atendió, le dio el mensaje, la enseñanza, pero a la vez lo liberó de su opresión. Hoy él va a predicar también, no solo en Capernaum, sino en los lugares vecinos, pero al mismo tiempo que predica, atiende las necesidades de la gente, porque su ministerio de proclamación es un ministerio integral. A las iglesias nos cuesta mucho entender la misión integral. La iglesia presbiteriana, a partir del texto bíblico, a partir de la tarea de Jesús, tiene estructurada su misión en 3 áreas básicas, como es la proclamación, la enseñanza y el servicio. Puede agregarse otras áreas si estamos haciendo un plan o elaborando un proyecto, pero básicamente la iglesia establece, porque el Señor eso hacía, enseñaba en las sinagogas, proclamaba el mensaje y sanaba, curaba, atendía todas las dolencias del pueblo. Es decir, no podía estar en la sinagoga, en el camino y pasar indiferente cerca de alguien que tenía una necesidad. Hermanos, como iglesia nosotros también tenemos que ver el hecho de llegar al templo, los que podemos llegar o congregarnos en el momento que se pueda la iglesia congregar, no es nada más para reunirnos a orar, a cantar y a oír la predicación. Hay que ver a nuestro lado la persona deprimida, la persona que está bajo presión, la persona que está enferma, y si se puede ayudar, ayudarles, porque de lo contrario la palabra que predicamos, la palabra que proclamamos se vuelve vacía. Es decir, no podemos nosotros obviar algo que el Señor pone a nuestra vista, no darles una mitad del pan que tiene que darse, que es proclamación, enseñanza y servicio. La misión de la iglesia entonces es proclamar en estas áreas que yo he mencionado. Muchas iglesias están enfocadas en la liturgia, muchas iglesias están enfocadas en la enseñanza, otras se entregan totalmente a servir a los necesitados. Si logramos un equilibrio de estas 3 tareas, entonces la iglesia está respondiendo verdaderamente al llamado de Jesús. Para esto he venido, dice nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.